Los siguientes minutos los vamos a dedicar en nuestro programa de lengua inglesa a hablar de gastronomía en los países anglófonos, que son bastantes y se reparten además por los 5 continentes. Para ello tenemos con nosotros a los profesores Pilar Rodríguez Arancón, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Y el profesor José Javier Ávila Cabrera. Hola, bienvenido. Hola, Isabel, gracias. Como digo, vamos a hablar de comida y de la relación que hay entre comida y costumbres, porque claro, los horarios, la manera de hacerlo, los ritos que lleva ponerse alrededor de una mesa, pues cambian de continente en continente y de país en país, aunque indudablemente las influencias entre unos y otros por la colonización pues es mucha. Pues bueno, vamos a hablar entonces de los 5 continentes, sí. Pero vamos a empezar por Europa y vamos a empezar por Gran Bretaña. Los horarios, ¿por qué nos parecen desde nuestro país estos horarios tan diferentes? Sobre todo esto de cenar tan pronto, creemos que se come mucho en el desayuno, ¿cómo es? En realidad no es tan diferente a como pensamos. El desayuno, breakfast, normalmente se suele comer de 7 a 9 de la mañana, así que prácticamente lo mismo que hacemos nosotros. La comida, el lunch, es de 12 a 1:30, un poco antes, y la cena, dinner o supper, depende de las zonas del país, de 6:30 a 8. Hay algunos lugares que lo llaman tea también. También depende un poco de si se trata de los niños de la familia, que normalmente se acuestan mucho más temprano que los padres, o de los adultos. El desayuno siempre pensamos que se basa en huevos, salchichas, pan frito, baked beans, tostadas, tomates, pero en realidad eso es algo que se hace muy, muy de vez en cuando. Es lo mismo que si nos preguntan a nosotros si siempre desayunamos churros. Lo normal entonces, ¿qué es? Es algo parecido a lo que hacemos nosotros. Toman zumo de naranja, café o té, tostadas con mermelada, a lo mejor un bol de cereales, pero como nosotros. Quizá la comida sea lo que más se diferencia en cuanto a unos y otros, aunque es verdad que ahora con las prisas todos comemos menos y de manera más rápida, pero la comida en Gran Bretaña se hace de una manera muy informal, en general, sí. Sándwich. ¿Cómo es? Es algo parecido a lo que nos está ocurriendo a nosotros. Allí los niños comen en el colegio, siempre es obligatorio, no vuelven a casa para comer y los adultos pues comen en el trabajo. Y eso quiere decir que o comen fuera, que son los menos, y la mayoría se llevan algo o compran algo y se lo toman en la mesa mientras están trabajando. Algo muy rápido, por lo tanto la comida principal es la cena que se hace, eso sí, bastante antes que en España. Eso es, bastante antes, sobre las 6:30, 8, y es la comida principal porque además cuando se reúne la familia. A diferencia de lo que hacemos nosotros, que lo típico siempre era el almuerzo, la comida de mediodía, que era cuando se reunía la familia. Y para nosotros también está cambiando. ¿Y se cena más fuerte? ¿Se cena ya aquí, sí, verduras, carne? Ahí es donde se meten verdaderamente alimentos con mayor entidad. No son exactamente las comidas que nosotros comeríamos a mediodía, porque no es normal comer cosas como pasta o arroz para cenar. Pero sí, sería lo típico, aunque no se hace siempre, claro, porque las costumbres van cambiando con las influencias de otros países, pero lo típico es comer meat and 2 veg, que es carne con 2 verduras. Una de ellas puede ser patatas, pero vamos, ese es lo típico. Hemos hablado antes de los sándwiches, hay que hacer una pequeña mención a esto porque tiene una historia verdaderamente curiosa. Es un invento del conde de Sandwich porque decidió que no quería parar de jugar a las cartas para comer. Cuando tenía hambre, decidió inventar este truco que era poner cosas entre 2 trozos de pan y así no tenía que levantarse de la mesa. Es curioso la trascendencia que ha tenido este invento. Y llegamos a los domingos porque quizá los domingos sigan siendo... Igual también que tradicionalmente en muchos países cuando la familia se reúne y la comida, pues como se puede hacer más lentamente, sea más fuerte y donde se introducen pues otras cosas como los asados o el pollo. El fin de semana suele ser pues como hacemos nosotros. Nosotros tomamos una paella, pues eso, el fin de semana cuando hay más tiempo para cocinar y reunirse y comer más despacio. Y ellos hacen algo parecido. Cambian la cena, que es la comida principal, por la de mediodía, en este caso, y toman un asado. Los asados pueden ser pues de pollo, de ternera, de cordero. Cada uno tiene sus cosas especiales, se sirve con cosas diferentes y eso es una comida mucho más de placer. Y se sirve con salsas también diferentes. Por ejemplo, el pollo se toma normalmente con una salsa que se llama bread sauce, que es una salsa de pan, se hace con leche y pan, y la leche está aromatizada con cebolla y con clavo. Si tomas cordero, por ejemplo, se toma con una salsa de menta. El cerdo se acompaña con manzana.
La ternera se acompaña con una cosa que se llama horseradish, que es como un rábano, es una salsa de rábano picante. Y todo eso se hacía porque como eran carnes con mucha grasa. Y eso que nosotros llamamos el pudding de Yorkshire. Sí, eso se sirve con la ternera. Y la idea es que como ellos no comen pan, la función que hace el arroz en las culturas orientales o que hace el pan en la Mediterránea, pues lo hacen ellos con las patatas o con otra cosa. La ternera se sirve con Yorkshire puddings, que es una mezcla de harina y leche y agua, y se hace también en el horno, entonces se hace como una especie de bollos y se sirve con la ternera y de forma que lo que hace es empapar los jugos de la carne. Hay una cosa que me llama bastante la atención y es que siendo una isla, el pescado no es fundamental en su dieta. No. Y es curioso porque además si hablas de la comida británica, que todo el mundo piensa que es horrible, y te puedo decir de verdad que no lo es, siempre piensas que lo típico es el fish and chips. Y sí es verdad que es una cosa que se hace, toman frecuentemente como algo para cuando han estado en la calle esta tarde y es un takeaway, ¿no? Algo para llevar a casa, comida rápida. Pero no es muy habitual comer pescado. Es algo que hacen bastante poco. Sin embargo, sí es conocido el famoso té de las 5 y pues sus galletas de mantequilla, Sí. sus pastas, sus sándwiches. Hay dos tipos de té. El té normal es el de las 5. Lo que toman es un tentempié, es como nuestra merienda. Teniendo en cuenta que hacen un desayuno más copioso que el nuestro quizás, pero parecido, toman una comida mucho más ligera que la nuestra. Para aguantar la tarde, pues toman eso, unas pastas o un poco de chocolate o algo así. También hay otra cosa que se llama high tea, que puede ser algo que se hace en ocasiones especiales y es como una merienda cena en realidad. Y entonces sí que puedes tomar sándwich y pastas y muchas más cosas así, de ese tipo. Y vamos a saltar de continente, nos vamos a ir a América, aquí 2 países de habla inglesa, como son Estados Unidos y Canadá. ¿Entre estos 2 países hay cosas similares o cambia de Canadá a Estados Unidos? Básicamente comen cosas parecidas, pero sí es cierto que en el caso de Canadá, que lo veremos más adelante, hay una influencia francesa notable. Si nos centramos en Estados Unidos, dado que es un país que ha nacido de la inmigración de muchos europeos, podríamos decir que su gastronomía es una mezcla de cocinas de todo el mundo. Podríamos diferenciar entre la cocina de los indígenas, es decir, los nativos norteamericanos, y la comida típica de los colonos, que está muy basada en las carnes, tanto el ganado vacuno, ovino y caprino también. Si empezamos con los desayunos igual que hemos hecho antes, pues serán más o menos ligeros quizá, salvo los fines de semana, pero ahí lo que vemos sobre todo en el cine, pues son las famosas tortitas continuamente y los huevos revueltos con tostadas. Sí, como decía Pilar, en el caso del Reino Unido, es un desayuno más copioso es el fin de semana, que es cuando hay más tiempo. En Estados Unidos ocurre algo parecido. En el día a día, pues la gente va más rápido y es el fin de semana donde se hacen esos desayunos en los cuales hay más alimentos. Por ejemplo, pueden tomar desde cereales hasta huevos hechos de diferentes maneras, como comentabas tú, tostadas, tortitas, café, zumo de naranja, etcétera. Si pasamos al lunch, los almuerzos, pues hay una variedad tipo desde los sándwiches hasta la sopa o patatas fritas. Tenemos el pudding también y, bueno, pues la famosa hamburguesa norteamericana. Hay que decir que el pudding, una cosa curiosa, no imaginemos que es el pudding igual que en España, que es algo dulce, sino el pudding lleva carne, es en realidad un plato salado. Eso es una masa en la cual se introduce pues carne, riñones, etcétera, dependiendo de la variedad. Si seguimos hablando, quería hacer una distinción con el tema de las hamburguesas. Estados Unidos, todo el mundo nos viene a la cabeza la comida rápida, fast food, principalmente hamburguesas, pizzas de hamburgueserías de renombre, que no vamos a mencionar aquí, pero también en Estados Unidos hay una carne muy buena. Por un lado tenemos la carne de vaca, y también la carne de búfalo. La carne de búfalo fue introducida, la tomaban sobre todo los nativos norteamericanos. Y haciendo un poco un guiño a lo que es la lengua inglesa, debemos diferenciar entre Indian, que sería un habitante de la India, pero los nativos norteamericanos se llaman en inglés Native Americans. El hecho de llamarlos indios nos recuerda a las películas del oeste, entre vaqueros, indios. La palabra Indian es peyorativa y dentro de estas comunidades pues no es bien recibida, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, sí podemos o debemos tener en cuenta esta distinción.
Por lo tanto, se llaman nativos americanos, igual que ocurre también con la comunidad negra, que se llaman afroamericanos, y es la manera correcta, digamos. Sí. Eso es. Y si nos vamos a una cosa tipiquísima y que también vemos continuamente en el cine, que son las barbacoas. Las barbacoas también se hacen en España, pero las barbacoas norteamericanas y estadounidenses, sobre todo, con estas hamburguesas, los hot dogs, con el pollo, con el maíz. A mí las mazorcas estas de maíz enormes me llaman mucho la atención. El tema de las barbacoas pues es muy cultural, ¿no? Está muy unido a la cultura norteamericana y bueno, los norteamericanos se caracterizan por tener una personalidad muy abierta, muy afable con los vecinos, con amigos. Una vez que te conocen, rápido te están invitando a su casa a comer y bueno, es el momento en el cual se reúnen vecinos, amigos, etcétera. Digamos el momento idóneo o típico de los norteamericanos de relacionarse, conocer más gente, etcétera. Podremos decir que entre los vegetales, por ejemplo, y las legumbres, pues son las patatas o la calabaza o yo qué sé, las habas. Por supuesto también los arándanos, que ahora son conocidos en nuestro país, pero que hasta hace poco el tomar arándanos, ellos siempre estaban tomando jugo de arándanos. Y esto es algo típico, ¿no? Sí, esto también se da allí, es muy común y bueno, pues por ejemplo hablando de cereales, pues se consume mucho trigo, arroz, maíz, bueno, como comentabas, en estas barbacoas. Dentro de las verduras y legumbres, pues patatas, cebolla, calabaza, pimientos, pepinos, muchos de los alimentos que también tomamos aquí en España. Carnes, pues ya comentábamos la vaca, el cerdo, el pollo, tenemos el pato, el pavo y también hay carnes autóctonas que se comen en zonas más concretas como el venado, ciervo, alce, bisonte, búfalo también. Y desde luego la influencia de otros países, ya lo hemos dicho, como puede ser la pizza de Italia o los chinos o la comida griega. Pero vamos a dar un salto, damos un salto ya a Canadá. Canadá, en la parte de habla inglesa, ¿es parecido a los Estados Unidos en cuanto a sus costumbres? Bueno, diríamos que las influencias son mucho menores. En cuanto a la cocina, provienen principalmente de la estadounidense y la inglesa, británica. Como bien sabrán nuestros oyentes, existen regiones francófonas en Canadá y todas estas están muy influidas por la famosa e internacionalmente conocida cocina francesa. Muy brevemente, en Quebec, por ejemplo, son muy típicos platos como los tourtières, que son un pastel de carne, la sopa francesa de guisantes, etc. En la isla de Nueva Escocia es muy típico tomar el Solomon Gundy, que está hecho a base de arenques crudos aderezados con vinagres y el róbalo ahumado. En Montreal tenemos pollo, carnes ahumadas y el famoso sándwich bœuf fumé, hecho en un pan negro centeno con pepinillos, mostaza y ternera ahumada. También aquí hay que decir que los mariscos, por ejemplo, son apreciados y esto no lo es tanto en otras regiones, por ejemplo, ni en Estados Unidos o en Gran Bretaña, como decíamos. Y otro salto más, nos vamos a Oceanía. Sí. Y en Australia hay dos sociedades que están muy bien diferenciadas. Una es la indígena y otra es la colonial. Eso es. Totalmente diferenciadas. Aunque curiosamente los indígenas tienen un gen recesivo, que la verdad es que en la primera generación que se mezclan con una sangre que no sea nativa, ya son blancos, o sea que están desapareciendo poco a poco. Pero la verdad es que han habitado la isla o el continente, porque es enorme, creen que entre 40.000 y 60.000 años, así que estaban muy acostumbrados a vivir con lo que encontraban. Por supuesto hay una diferencia de climas enorme en diferentes zonas de Australia, entonces dependiendo de dónde estuvieran, pues comen diferentes frutos que encuentran en los árboles. Y ellos comen además, pues claro, canguro, cocodrilos, serpientes, gusanos. Sí, la verdad es que muchas de esas carnes ya están en la alimentación habitual de todos los australianos, no solo de los nativos. Pero sí, es curioso porque ellos son totalmente capaces de sobrevivir en condiciones muy, muy extremas sin necesidad de ir a un mercado a comprar nada. Pero además de los indígenas, por ejemplo, lo que es la población colonial, podemos decir, sí comen muchísimo pescado y mariscos, que por cierto son buenísimos. Sí, mucho. Tienen muchísima calidad. La cosa curiosa de Australia es que todo el mundo vive en la costa, o la inmensa mayoría de la gente vive en la costa, porque en el centro no hay ríos, o sea que no es solamente porque les guste el mar, sino porque es que además no hay agua potable. Entonces, como viven cerca de la costa, se alimentan mucho más de pescado y marisco. Es muy tradicional. También hacen muchas barbacoas y utilizan mucho el pescado en ese tipo de
de fiestas y celebraciones. Supongo que Nueva Zelanda será algo parecido. También, ellos en vez de tener la población aborigen, tienen a los maoríes, pero tienen una cosa similar. También han estado viviendo allí mucho tiempo, manteniéndose, sobreviviendo con lo que encontraban en el medio ambiente, sin cultivar, y la población nueva, europea, proveniente de Europa, pues tienen unas costumbres muy parecidas a las británicas, a pesar de que no les gusta mucho, la verdad. Y de Oceanía nos vamos a ir a África. Las zonas de África anglófona pues están compuestas por países como Gambia, como Ghana, como Kenia, Mauricio, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Zimbabue. En fin, tienen una zona muy amplia y también diferente porque hay diferencias entre los países que tienen una religión u otra, también en la manera de comer. Por ejemplo, en Kenia la influencia musulmana es importante. En efecto, dado que un porcentaje elevado de la población es musulmana, no toman cerdo. ¿Qué se toma? Pues ternera, buey, la cabra, el cordero y las aves también están muy presentes dentro de la cocina keniata. El nyama choma es una carne asada y también se toman los típicos kebabs árabes y las salchichas, pero matizamos nunca de cerdo. Samosas son unos rollitos preparados de masa crujiente rellenos de carne que se aderezan con lima o limón y están muy influenciados por la cocina hindú. Salvo en la costa apenas se consume pescado y algunas variedades de este pescado pues son la trucha, tilapia o perca del Nilo. En Nairobi, por un dato turístico significativo, hay un restaurante muy famoso que se llama Carnivore y bueno, pues ofrece una variedad de platos como el cocodrilo, la cebra, el ñu. La verdad es que tuve la ocasión de visitar Kenia un año, estuve también en ese restaurante y el cocodrilo llama mucho la atención porque recuerda mucho a la textura del pollo, pero con un sabor un poquito más fuerte. Y la verdad que llama mucho la atención. Y con muy pocas calorías, además muy sano. Sí, sí, sí. Y en cuanto a la bebida es curioso porque la cerveza, el té y sobre todo el café de Kenia es exportado porque es muy, muy bueno. Sudáfrica sería otro tipo de país, quizá con una influencia mayor de las colonias, como colonia o no. Bueno, en Sudáfrica tenemos también una influencia europea, digamos, dado la mezcla racial que hay, ¿no?, de sus habitantes. Sudáfrica es rica en carnes, frutas, verduras y vinos. Hay bares de cócteles con servicio de camarero por toda la costa y bueno, pues ofrecen una variedad de mariscos frescos a muy buen precio. Platos típicos: sosatis, que es un tipo de kebab, boboti, que es carne picada con curry, o otro plato que está hecho con una planta local de agua, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, pero sería algo así como waterball medje bready. Si me oye algún sudafricano seguramente se ríe de mí. Y vamos a cambiar otra vez de continente. Sí. Por último, nos queda ya muy poco tiempo, pero una pincelada de un país asiático que verdaderamente ha sido también la gran joya de Gran Bretaña en cuanto a colonia, que es la India. Sí. El inglés en la India se usa más bien como lengua de negocios y como lengua administrativa. Sí. Tiene una alimentación curiosa porque lo que sí hemos dicho, y si no lo decimos ahora, es que el curry es uno de los platos y es una de las cosas más importantes en la comida anglófona en general. Exactamente, sí. Y viene de aquí. Es curioso por eso, porque la influencia de la India en Gran Bretaña es mayor, bueno, sobre todo en las comidas. En Gran Bretaña la comida más popular es el curry, por encima de cualquier otra cosa. En la India los alimentos básicos son el pescado, el pan de trigo, el arroz, la leche de coco. Utilizan muchas especias. La comida es bastante picante en la mayoría de las zonas, no en todas comen cosas picantes. Y también comen muchas verduras y mucho fruta y pollo. También otra cosa curiosa, por supuesto, es que no toman, como buenos asiáticos, no toman leche. Lo único que hacen es tomar queso y yogur, porque no han desarrollado la enzima que tenemos los europeos para procesar la leche en el estómago. Así que la tienen que tomar así, fermentada. Yo creo que para despedirnos, qué mejor que dar la receta del curry. ¿De qué está formado el curry? Es una salsa elaborada con jengibre, clavo, cilantro, azafrán, ajo y cebolla, y macerada en aceite o en ghee. De todas formas, en cada zona la hacen de una forma un poco diferente. Hemos intentado hacer un recorrido por la comida en distintos continentes, la comida en países de habla inglesa, desde luego, nos ha quedado mucho en el tintero, pero eso será en otra ocasión. Muchísimas gracias a los dos. A ti. Gracias, Isabel.